Vamos ahora a continuar con lo que es el programa Inclusión y Gestión de Riesgos. Estará a cargo de la licenciada Florencia Míguez, analista en calidad de vida y equidad de UTE, licenciada en Trabajo Social, posgraduada en Discapacidad como categoría social y política de la UBA. Género y Políticas Públicas de Flaxo, y también la acompaña el profesor técnico prevencionista Vicente Catarozzi, subgerente de Seguridad e Higiene del Trabajo de UTE, profesor técnico prevencionista, posgraduado en Prevención en Riesgo y Promoción de Salud UNED, Gestión de Riesgos del Trabajo de la Universidad de Morón. Buenos días, un placer integrar nuevamente el panel en representación de UTE, de este distinguido congreso. Nuestro agradecimiento a la organización, especialmente a Ignacio, que siempre nos tiene presentes en estas circunstancias. El decreto 246 del año 2024 incorporó varios elementos. Ahí Néstor nos hablaba de la coordinación, que antes no estaba establecida, si bien estaba establecida la normativa, no estaba reglamentada. Y ahora nosotros vamos a incorporar algunos elementos más sobre los que estamos trabajando, pero eso no quiere decir que todo esto que vamos a mostrar está concretado, nada que ver. Simplemente se trata de unos conceptos fundamentales relativos a inclusión, relativos a diversidad y a equidad. Estos elementos no estaban en el radar de los servicios de prevención hasta ahora, hasta ese decreto que mencionamos. Entonces Florencia nos va a ilustrar sobre algunos aspectos relativos a estos instrumentos y luego haremos un análisis muy breve acerca de cómo la normativa mete a los servicios de prevención dentro de estos temas y cómo estamos pensando desarrollarlos a partir justamente de esa normativa y de la gestión preventiva. Así que, Florencia. Bárbaro. Y para mover, ahí va, impecable. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí. Entiendo que no me tengo que mover mucho porque si no se pierde la voz, así que bueno, voy a intentar estar lo más derechita posible. Bueno, el tema entonces que nos convoca o que me convoca hoy para compartir un poco con ustedes es algo que nos atraviesa como sociedad. Un poco siguiendo esto de los números, en el último censo nacional que se realizó, se identificó que el 23% de la población uruguaya presenta al menos una situación de discapacidad. Por eso entonces la importancia. En primer lugar quisimos traer esto que es el lema de las personas mismas con discapacidad, que lo presentaron ya hace varios años, incluso antes de pandemia, y es el lema muy, muy fuerte, muy potente, que es nada sobre nosotros, nosotras, sin nosotros, nosotras, ¿no? Ahí le pusimos un poco también el lenguaje inclusivo. El tema es el siguiente, y es que lo que se está buscando es poder rescatar la voz en la primera persona, ¿no? La voz de quien realmente vive esta situación. Entonces, la propuesta ahora es conversar lo más rapidito que podamos sobre cómo hacemos esto, cómo podemos incluir la voz de las personas que viven estas situaciones. Entonces, bueno, para ello, entonces, en primer lugar, queríamos como tratar de conversar sobre el modelo social. Y para esto es necesario entender que si queremos pensar en un presente y queremos pensar en un futuro, es necesario entender lo que dejamos atrás, de dónde salimos. Entonces, esto del modelo social, ¿cómo surge? Surge a partir de que desde la academia se entendió que hubo tres modelos. Ay, permiso, yo necesito sacar porque me muevo mucho, perdón. Desde la academia entonces se ha hablado de tres modelos a nivel histórico. El primer modelo es un modelo de la antigüedad, y si bien podemos hablar de una línea de tiempo, no es que un modelo supera al otro, sino que son modelos que se van correlacionando en el tiempo y conviviendo. Del primer modelo de la antigüedad se llamó el modelo de prescindencia. Es el modelo en el que se entendía la discapacidad como un castigo divino, como una maldición, ¿no? Ese modelo, lo único que generaba a nivel social era negar, esconder, en definitiva excluir. Después avanzamos como sociedad y comenzamos todo el proceso de higienización, el avance de la medicina, y ahí pasamos a otro modelo. Recuerden que todo convive igual, ¿no? Entonces, en este otro modelo, que se llamó rehabilitador, fue un modelo que entendía que
cuando había una situación de discapacidad había que corregirla para generar la normalidad, ¿no? Entonces, las personas podían vincularse a nivel social y entrar a nivel social, pero esto implicaba una corrección previa de la situación. Así como estaban, no podían ser parte y formar parte de la sociedad. Entonces, por eso sí estamos hablando de este modelo social. El modelo social, ¿qué trae? Trae la comprensión de que la discapacidad no está ni en el cuerpo ni en la mente de las personas. La discapacidad está en el entorno. Es el entorno el que crea esas barreras que generan esa discapacidad. Y por eso hay el simbolito, ¿no? La discapacidad no es la persona, sino que se sucede cuando hay una barrera. Y es una imagen así como muy clara con la escalera. Esta idea, ¿no?, de la importancia de poder incluir a las personas a nivel social, que implica que el modelo social entiende que lo que la persona con discapacidad puede aportar a nivel social está necesariamente ligado con la inclusión y con la aceptación de la diversidad, de que todas las personas somos distintas, ¿no? Entonces, en esta lógica de que todas las personas somos distintas es que traemos el concepto de igualdad diferenciado ahí, el concepto de equidad, perdón, diferenciado ahí con el de, igualdad diferenciado con el de equidad. Ahí me entendió, porque el título es equidad. ¿A qué queremos hacer referencia con esto? A que las personas no partimos todas desde el mismo lugar. Todas tenemos diferencias. Todas salimos desde distintos lugares y si queremos que se generen las mismas oportunidades y los mismos derechos, entonces es necesario que cada persona reciba algo distinto, porque si no, no va a lograr, porque ahí justo es un tema de altura y me tienen a mí presente. Si estuviera algo alto yo no podría, necesitaría tener una plataforma. Eso es algo visual. Hay muchas cosas mucho más simbólicas y más contundentes, ¿no? Entonces, en esta lógica de que todos necesitamos algo distinto, es que también se comienza a pensar en que si queremos llegar a conocer qué es lo que la persona realmente necesita, qué es lo que la persona realmente está viviendo, necesitamos poder comunicarnos, preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué te está pasando? Y para esto es muy necesaria la comunicación inclusiva, ¿no? Y por eso ahí lo traemos. ¿Por qué esto del vocabulario adecuado? Porque la lengua, el lenguaje es fundante. El lenguaje funda cultura, el lenguaje funda pensamiento. Y para que algo exista hay que nombrarlo previamente. Y por eso entonces es importante pensar esto de qué palabras hay que utilizar y cuáles son las correctas. Ahí está señalado el término persona. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de discapacitados, discapacitadas, en realidad estamos olvidando que son personas y estamos poniendo foco solo en la discapacidad. Entonces, por eso es importante entender que son personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Cualquiera de los dos términos son correctos. La academia usa más persona en situación de discapacidad, la reglamentación usa más persona con discapacidad. Pero cualquiera de los dos están bien. ¿Por qué? Porque refieren a que primero yo estoy identificando que con quien me enfrento a conversar y a preguntarle es una persona. Y hay cosas que van más allá de la discapacidad, ¿no? Es poder ubicar que la persona es un todo y no solo la discapacidad. Después ahí pusimos un montón de términos como, funcionario, ciego, o usuario sordo. Bueno, esos términos más que nada es como para entender de que cada vez que nos vamos a hacer referencia a una persona con discapacidad, siempre antes hay que nombrar quién es la persona y por qué la nombro. Si es una persona, que no voy a andar diciendo a todo el mundo persona a persona, porque si es una funcionaria o un funcionario de mi empresa, tengo que decir lo que es. Es un funcionario y una funcionaria. ¿Se entiende, no? Y por eso después el niño, adolescente. Bien. Lo otro importante en relación a esto es el término ciego o ciega, sordo y sorda. No estamos hablando de personas videntes, estamos hablando de personas ciegas. El término correcto es persona ciega. Lo mismo las personas sordas, no son personas sordomudas, porque no tienen un problema de mudez, tienen un problema de sordera.
Entonces, son personas sordas, porque de hecho uno puede escuchar que emiten sonido, entonces no son mudas, son simplemente sordas. Entonces nos referimos como personas sordas. Bien, bueno, capacidad intelectual, movilidad reducida, se dice también usuario o usuaria de silla de ruedas. Esos son un poco los términos para usar. Además de lo que es cómo nos referimos a la persona, obviamente la comunicación va mucho más allá de las palabras que uso. Y la comunicación tiene que ver con actitudes, tiene que ver con comportamientos. Entonces, por eso también trajimos esto del buen trato, ¿no? Cuando nos vamos a comunicar con una persona con discapacidad, primero nos comunicamos directamente con la persona. No vamos a hablar con la jefatura de la persona, con un compañero o una compañera de la persona, con la pareja de la persona. No, nos comunicamos con la persona, porque es la persona la que está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Después, buscar otras alternativas de comunicación. Si veo que no me entiende, si veo que no nos estamos entendiendo, le repito, le hablo más lento, se lo escribo, busco alguna ayuda visual, buscar herramientas. Después, dar más tiempo. Hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que no, pero hay personas que sí. Entonces, bueno, si le hice una pregunta, tómate tu tiempo, pensá tranquila, pensá tranquilo, evalualo, contestame, ¿no? Sin dificultad. Y después, respetar el espacio corporal. Si yo veo a una persona ciega, no la voy a agarrar para cruzar la calle, no, porque tal vez yo tengo un perfume que le genera descompostura y me dice, no, muchas gracias, pero sabes que voy a esperar a la siguiente persona, y está en su derecho. Entonces no voy a agarrar y mover a la persona, le voy a preguntar, disculpame, estoy acá, ¿querés que te ayude a cruzar? Si me dice sí, genial, si me dice que no, perfecto, sigo de largo, ¿no? Y lo mismo una persona usuaria de silla de ruedas, no voy a moverle la silla, no, le voy a preguntar, ¿querés que haga algo? Seguramente te vayan a decir que no, porque se manejan muy bien, toda su vida están en la silla. Lo mismo los bastones, si la persona deja un bastón acá, no se lo voy a cambiar. Si se lo cambio, en todo caso le pregunto, mira, ¿sabes que justo acá está en el pase? ¿Alguien se puede caer? ¿Te parece si lo corro? Y te va a decir sí o no, o van a acordar dónde. Bien. Perdonen que estoy yendo súper rápido. Cualquier cosa me dice. Bueno, entonces, un ejemplo de todo esto que venimos hablando, que es un ejemplo que para mí es muy, muy importante y muy necesario de comprender, es el tema de las personas sordas. Porque una cosa importante es que le podemos cerrar cuando estamos vinculándonos con una persona con discapacidad, claro que le podemos cerrar, y nos vamos a equivocar 1000 veces, pero la gracia está en que la persona entiende que si me equivoco, es porque quiero en serio entender la situación y quiero en serio comprender y hacer las cosas bien. Entonces la persona te disculpa, vos le pedís disculpas y las cosas se arreglan, ¿no? Entonces en esta lógica de mostrar apertura es que también traemos esto. Las personas sordas hablan en lengua de señas uruguaya, no lenguaje, lengua de señas uruguaya, como la lengua española, pero lengua de señas. ¿Por qué traemos esto? Porque la lengua de señas es una lengua viso, gestual, espacial. Viso, porque es visual, gestual, porque implica gestos, y espacial, porque si vieron hay un recuadro siempre, ¿no? Porque en todo este recuadro se puede mover la lengua. La lengua es ágrafa, que significa que no se escribe, no tiene comparación con el idioma español. Si quisiéramos llevar la lengua de señas a un documento escrito, tenemos que poner una foto, no, un video de cada seña que yo haga para cada palabra. O sea, no hay una correlación con el idioma español. Son lenguas totalmente distintas. El idioma español, para las personas sordas, es una segunda lengua, es una segunda lengua adquirida por la obligación social, pero no es una segunda, no es una lengua natural. ¿No? El idioma español es nuestra lengua natural, pero no es la lengua natural de las personas sordas. Entonces es muy difícil, si nos queremos comunicar con una persona sorda sin saber la lengua natural de las personas sordas y le queremos hacer consultas y preguntas y que nos responda, no lo vamos a lograr así como así. Por eso es importante solicitar intérprete de lengua de señas uruguaya.
Es muy importante, si nos queremos comunicar con una persona sorda y entender cuáles son las necesidades y las dificultades, entonces sí o sí con intérprete. El intérprete lo que va a hacer es interpretar la lengua de señas al español y del español a la lengua de señas. Y ahí la comunicación es excelente, 100%. Y pusimos que ahí la ley, nuestra ley, el Uruguay, reconoce la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas. O sea que esto está también reglamentado. Bueno, entonces, habíamos hablado de la equidad, que la equidad se lograba consultándole a la persona y diciéndole, bueno, ¿qué es lo que estás necesitando? Esa es una manera, y otra manera que entendemos es esta del diseño universal. Para lograr que todas las personas se sientan incluidas, hay algo que es esto, y que da una muy buena respuesta. ¿A qué? A productos, a espacios y a servicios. Cuando se habla de diseño universal, se habla de diseño de productos, de espacios y de servicios. Que tengan qué características estas. 1, la diversidad de usuarios. Tiene que estar pensado para todas las personas. Cualquier cosa que hagamos. 2, tiene que cuidar los itinerarios. ¿Qué implica? El desplazamiento y el uso. El desplazamiento es el llegar, el acceder. Y después, obviamente, la autonomía y la seguridad, que la persona lo pueda hacer sola y que sea seguro hacerlo. Entonces, un ejemplo de esto, construye un edificio de cero, divino, todo hermoso, y le construye un baño inclusivo, totalmente con la norma UNIT divino. Pero no es solo construir el baño, porque si estoy pensando en el cuidado, por ejemplo, de itinerarios, estoy hablando de que necesito pensar, esta persona que va a ser usuaria de este baño, ¿va a venir en un medio de locomoción propio, por ejemplo? Entonces ahí pienso, bueno, necesito generar un estacionamiento inclusivo. El estacionamiento inclusivo, además de pintarlo, necesita un vado para subir a la vereda. ¿La vereda va a estar rota o no? Porque si está rota, se le va a dificultar para transitarla. Una vez que solucioné la vereda, el ingreso al edificio, ¿el ingreso va a estar fácil? ¿Puedo subir sin dificultad? ¿Habrá una rampa? ¿Habrá una plataforma elevadora? Lo que sea. Una vez que entré, la puerta, ¿la puedo abrir desde una silla de ruedas o no? ¿O la puedo abrir teniendo poca fuerza o no? Una vez que entro, la señalización, ¿en dónde está el baño? Tiene que haber señalización, tiene que haber iluminación. Todo esto es el llegar y el acceder. Entonces, cuando se piensa en un baño, no es solo el baño, es el desplazamiento, es el itinerario también. Y cuando hablamos de diversidad de usuarios, hablamos de, por ejemplo, las veredas. Nos quedamos con la idea de que las veredas eran para estas personas usuarias de silla, pero en realidad las veredas, todas las personas vamos a transitar. Entonces ahí necesitamos sí o sí pensar en que van a haber infancias que van a estar en sus primeros pasos, así que hay que cuidar que esté todo bien y que no se caigan. Van a haber infancias que van a estar jugando, mirando todo, ¿no? Van a haber personas con los cochecitos de bebé paseando, y los cochecitos sabemos que no es nada complejo maniobrar, nada fácil maniobrarlos, pero además van a haber personas mayores, personas que van a estar con bultos, cargando bultos y que no van a ver si hay alguna dificultad. Entonces, eso es un diseño universal, un diseño pensado no solo en personas con discapacidad, pensando en todas las personas, en todas las personas y las posibilidades, además. Bueno, ahora sí, esto sé que va al comienzo, porque siempre las normativas van al comienzo, pero ¿por qué la puse al final? Porque quería comentar sobre la norma UNIT. Y por eso también está en amarillo, porque en realidad lo que me parece importante es que justo en nuestro país tenemos la suerte de que UNIT tiene un curso que es Accesibilidad de las Personas al Medio Físico, que es un curso muy bueno, es excelente, porque no solo obviamente vamos a estudiar la norma, sino que además lo que se hace es una experiencia práctica, una experiencia de ponerse en el lugar de. Entonces, si bien uno va a la sede de UNIT, también va a recorrer el entorno. Y eso es muy rico, porque entonces uno sale de esta formación con un montón de conocimientos vivenciales. Entonces, también era una invitación a extenderles la posibilidad de que puedan
participar de esta formación. Y ahora sí, para cerrar, perdón, no sé en qué hora estamos, era un poco contarles que, y traer un poco al tema de acá, porque si bien esto es como más teórico, también era como llevarlo a la práctica, de que en realidad desde UTE nosotros estamos trabajando ya hace un par de años en este tema y tenemos una experiencia muy linda y muy rica, que es bastante reciente, que es con el plan de evacuación. Sucede que nos invitaron, yo formo parte de la unidad Calidad de Vida y Equidad, entonces nos invitaron a participar de la Comisión Bipartita de Seguridad del Palacio de la Luz. En esta comisión plantearon un montón de pautas que se habían estado evaluando y pensando para una posible evacuación y dejar todo reglamentado. Cuando me lo plantean, entonces, o sea, yo participando de la reunión lo plantean, yo digo, bueno, esto vamos a llevarlo a las personas en situación de discapacidad, ¿no? Con esta lógica del lema inicial de nada para nosotros, nosotras, sin nosotros, nosotras. Entonces, llevándolo, tuvimos reunión con el grupo y fue muy rico, porque fue la primera vez que podían opinar y podían darnos su voz con respecto a la evacuación. Y algo que, por ejemplo, no nos habíamos dado cuenta, muchas cosas, obviamente, ellos plantean, ponen en el ojo, ¿no? Cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Pero una en particular que me llamó la atención por la obviedad es, bueno, perfecto, esperamos en el lugar donde hay que esperar y nos desciende un oficial de bomberos. Y abajo, la silla de rueda me la bajan, me queda esperando una silla de ruedas, porque yo no me puedo sentar en cualquier lado, porque de hecho no me puedo mantener derecha si no es con silla de ruedas. Era muy obvio, pero no lo habíamos pensado. ¿Cuándo lo pensamos? Cuando llevamos la propuesta a las personas con discapacidad y desde el lugar de primera persona nos dicen, mira esto, algo súper obvio que lo comimos. Entonces, a partir de ese momento, obviamente elaboramos un acta, la presentamos a la comisión bipartita. Ya en la segunda instancia ya no participé yo como representante de una unidad, ya se llamó a un referente de las personas con discapacidad a que nos cuenten de primera mano lo que habíamos escrito en el acta. Y así entonces sigue el vínculo y seguimos pensando y elaborando, porque esto obviamente es a continuidad. Te dejo, espero haber sido lo más corta posible. Muchas gracias. Bueno. Y la gestión de riesgos laborales. El decreto 246 del 24 establece algunos aspectos con relación a la gestión de riesgos laborales que de repente hasta ahora no lo teníamos en cuenta. Entre otras, que sea la evaluación de riesgos integral e inclusiva. O sea, acá ya empiezan a aparecer algunos aspectos relativos a la inclusión y a la equidad. Pero más allá de eso, una cosa bien importante que está en la normativa con respecto a la gestión de riesgos y que creo que va a cambiar relativamente algunos aspectos en cuanto a cómo manejamos estos aspectos, es que en este caso se plantea que los empleadores deben garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. O sea, acá hay un término que hasta ahora no estaba en nuestra normativa. Si bien estaba en el decreto 291/07, aparece como garantizar en los términos establecidos en el convenio respectivo, que es el 155. Es aquello de la razonabilidad y factibilidad en cuanto a garantizar. Porque el término garantizar es un término más fuerte que adoptar las medidas de seguridad. Entonces creo que es una cosa bien importante. Y lo segundo, dice, bueno, ¿y cómo garantizamos esto? Y lo garantizamos a través de una gestión de riesgos eficaz. Una gestión de riesgos eficaz es una gestión de riesgos que logra resultados. Entonces la eficacia asociada a la garantía da una fuerza bien importante. ¿Y qué es lo que dice acá con respecto, qué es lo que aparece acá con respecto al tema de la eficacia? Y aparece que tenemos las tres primeras etapas de la gestión de riesgos, que es responsabilidad, es rol del servicio de prevención. La segunda etapa, que es la adopción de las medidas definidas por el servicio de prevención. Y la tercera etapa, que es el seguimiento y control de cumplimiento, haciendo un paralelismo con el decreto 125/14 en la industria de la construcción. Pero ahora nos aparece la eficacia para poder garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Creo que es un tema no menor, que habría que estudiarlo desde otras miradas,
pero desde el punto de vista nuestro del servicio de prevención implica un esfuerzo mayor, no solamente por documentar, sino porque eso se haga realidad, porque la eficacia se genere. Y también dentro de este decreto, que creo que es importante resaltar que surge de la CONASAT, ¿ah? Es un mecanismo con participación de trabajadores, empleadores, pero también del Estado, aparece un término bien interesante. Dice que la gestión de riesgos, esa que vimos recién que debe ser eficaz, debe buscar la equidad. ¿Ah? Y eso es un tema súper importante. Y luego más adelante dice que debe fortalecer la equidad y la inclusión en el trabajo. No sé por qué motivo dentro del decreto no aparece la palabra diversidad, pero aparecen algunos conceptos de diferencia. No obstante, el decreto incluye todos los aspectos relativos a inclusión, equidad y diversidad. Algunos elementos interesantes a tener en cuenta, a modo de medidas concretas, porque esto hay que trasladarlo a medidas concretas, es un liderazgo comprometido con la cultura de respeto y de valoración de las diferencias, recopilación de datos estadísticos pero desagregados. Acá en inclusión bien trabajó el tema Florencia con respecto a la inclusión relativa a las discapacidades, pero acá la inclusión es un poco más grande que el tema de las discapacidades, género, edades, origen étnico, etc. Entonces, uno de los elementos que pensamos que puede ser interesante es la recopilación de datos desagregados, de forma tal de tener información sobre los patrones que pueden afectar a estos trabajadores. La evaluación de riesgos con atención a la diversidad. Esto es bien importante. Fíjense el ejemplo que puso Florencia cuando ella les planteó como especialista, como trabajadora social, bueno, ¿qué es la cosa que ustedes consideran importantes? Y aparecieron, ella mencionó solo eso, pero hay muchas cosas más que observaron y pidieron su lugar para estar representados en la comisión bipartita. Bueno, la consulta inclusiva. Y finalizando, comunicación e información inclusiva. Acá tenemos el DUA, ¿no? El diseño universal del aprendizaje. Así como hay un diseño universal arquitectónico, hay un diseño universal del aprendizaje también. Tenemos también, para finalizar, un monitoreo, pero que sea sensible a la diversidad. Es decir, poder, dado esos datos desagregados, ¿tá? Por las características diferenciales, poder analizar si están teniendo impacto fundamentalmente en el colectivo de trabajadores interesado en ese sentido. Bueno, y acá tomé prestada la imagen de Florencia acerca de la equidad, mencionando que la gestión de riesgos, tal como está establecida ahora por normativa y como servicios de prevención tenemos que incluirlo, ¿tá? No hay vuelta, tenemos que considerar la equidad, tenemos que considerar la diversidad y tenemos que considerar la inclusión en su amplio sentido. Finalmente, queda en la diapo una serie de fuentes de información, fundamentalmente de OIT, de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de organismos internacionales de normalización, fundamentalmente con la ISO 45001, y tener en cuenta que en UTE hace tiempo que estamos trabajando estos temas, más que nosotros en seguridad, la unidad de calidad y equidad, pero ahora, como decíamos, ya está en nuestro ámbito de aplicación. ¿Ah? Los servicios de prevención tenemos que movilizarnos hacia estas nuevas latitudes. ¿Y por qué? Bueno, porque lo pide la normativa vigente, pero fundamentalmente porque es un acto de justicia en este sentido. Por ahora es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.